Bueno, vamos a comenzar. Nosotros ya le hemos enviado a todos los datos de la hermana Rosa María, así que va a ser muy breve, simplemente agradecerle desde la comunidad y desde este proyecto Hermandad, le queremos agradecer y bueno, lo que quizás principalmente buscamos es eso, es hermanarnos en las diferentes modalidades de oración, de contemplación, de carismas, que busquemos lo que tenemos en común y que vayamos todos hermanados, ¿no? Y bueno, y la contemplación y el silencio, la meditación, que es lo que más caracteriza a esta comunidad, es lo que verdaderamente entendemos que nos une ahí como todos iguales. Después, cada uno tenemos nuestras diferencias en formas de meditar, de orar, de rezar, pero en el silencio somos absolutamente iguales. Así que le agradecemos un montón y bueno, y sin más, ahora el tiempo es suyo, hermana. Muchas gracias por esta invitación especialísima. Vamos a hacer un rato, unos 3/4 de hora de oración, de meditación, contemplación, una cosa que ustedes ya lo han hecho, la parte de la contemplación, la meditación, pero hoy vamos a darle un espacio muy especial a la lección divina. Vamos a dar un inicio con la oración al Espíritu Santo, que está en pantalla, y la pueden seguir y en tanto vamos leyendo. Oración al Espíritu Santo. Ven, Santo y Divino Espíritu, ven en este día como luz que ilumina a todos los que tenemos necesidad de ti. Ven, Espíritu Santo, como fuego que abraza y purifica nuestros corazones, para que lleguemos a arder en amor divino. Ven, Espíritu de Dios, ven a tomar nuestros labios y nuestra lengua, y enséñanos a orar y a alabar a Dios incesantemente. Ven, Espíritu, amor de amor, como nube serena, que nos cubres a todos con tu amparo y protección. Ven, dulce huésped del alma, ven como lluvia abundante, y apaga en todos tus hijos el incendio de tus pasiones desordenadas. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, enséñame lo que debo hacer. Dame tus órdenes. Te prometo de someterme a todo lo que deseas de mí y de aceptar todo lo que permitas me suceda. Hazme solo conocer tu santa voluntad, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Bien, después de esta invocación al Espíritu Santo, que siempre le tenemos que pedir al Señor que nos esté iluminando, nos disponemos a participar de la lectura de la lección divina, lectura orante de la palabra de Dios. Nos abrimos a la acción salvífica en nosotros, y el cual seguiremos los pasos de la lección, que serían los 4 pasos: la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Así que es un reto, vamos a hacer una pequeña explicación y vamos a hacer práctica de la contemplación, oración. Vamos a vivir este momento de saborear la palabra de Dios. Y como nos dice un cartujo, Guido, la describe así: la lectura busca la dulzura de la vida bienaventurada, la meditación la descubre, la oración la pide y la contemplación la saborea. La lectura pone como un sólido alimento en la boca, la meditación la mastica, la desmenuza, la oración percibe el gusto y la contemplación es la dulzura misma que alegra y alimenta. Otra descripción que dice este cartujo, dice: la lectura es como la corteza, la meditación como la médula,
la oración, la petición de lo deseado, y la contemplación, el gozo de la dulzura ya alcanzada. Así que vamos a saborear, a gustar y a vivir este encuentro con todas las disposiciones, porque la primera cosa es tener un ánimo, disposición, ganas, ¿no? Ganas de querer estar con el Señor. Y para esto siempre hay que prepararnos un poco. Es fundamental prepararnos. Y por eso hacemos uso de las 3 R's. No sé si ustedes la habrán escuchado, las 3 R's, que es retirarnos, relajarnos y recogernos. Así que en ese retirarnos, como lo dice Jesús, que Él se sube a la montaña y se queda solo en silencio, en contemplación. O dice, cuando quieras encontrarte con tu Padre, ¿qué es lo que hace? Cierra tu puerta, cierra externamente las cosas que ves alrededor y ¿qué hace? Retírate. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar las puertas externas y cerremos las puertas internas también, ¿no? Nuestros deseos de querer hacer algo, ¿no? De querer pensar en algo. Ahorita es retirarnos, a relajarnos. Haremos más rato como nos vamos a relajar, nos vamos a aprender a contemplar nuestro interior, porque ¿qué quiere decir contemplar? Es mirar adentro, contemplar el templo que hay dentro de mí. Dentro de mí está ese santuario que vive ya. Lo que hacemos nosotros es hacer vida, hacer visible esa presencia divina que hay en mí. Y recogernos es yo estar como en esa disposición, que mi cuerpo ore, que mi alma, que mi mente, que mi espíritu esté en completa oración y recogimiento. Como lo hace este grupo que ustedes tienen, este grupo de hermandad, que se reúnen, que se encuentran y contemplan. Bien, Señor Jesús, estamos dispuestos a comenzar este encuentro de oración, meditación, de contemplación, a saborearlo, a vivirlo. Y queremos hacerlo en tu nombre y en tu presencia. Antes de comenzar, te nombro. Vamos a hacer con mucha reverencia, con mucha devoción. A nombrar el nombre de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, como queriendo hacer un lugar interior en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis pensamientos, mis palabras, mis deseos se van a concentrar ahora en este templo de oración, de contemplación. Y vamos a vivir muy grato, digamos, esta lección que vamos a traer ahora de la Virgen María, de la Anunciación. El título era Silencio, Escucha y Acogida. Sea. Vamos a tener presente esa letra mayúscula, sea. Silencio, escucha y acogida. Amar, quedarnos en ese amor. Y nos unimos a toda la iglesia que ora. Y sobre todo por este momento de encuentro del grupo y de todas las personas que se unen o que no se han podido unir y que quieren orar y que no pueden. Y por todas nuestras intenciones vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó. Ya hemos invocado al Espíritu Santo, ya hemos invocado a la Santísima Trinidad. Ahora vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó con esa devoción, con ese fervor, porque todo nuestro ser, nuestro cuerpo, se va a unir a este encuentro, ¿no? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Virgen María, pongo en tu corazón de madre mi deseo de oración contemplativa. Regálame un corazón capaz de silencio. No es fácil. Lo tenemos que pedir y pedir con insistencia. ¿Y a quién le vamos a pedir? Al modelo del silencio. Para que la Virgen nos regale ese corazón capaz de silencio, escucha y acogida de la palabra de tu Hijo. Que sea en mí según tu palabra. Amén. Vamos a dar inicio al primer paso de la lección, que es la lectura. Y ustedes, como saben, que ya, digamos, lo de los 4 pasos es rumiar, volver a mirar palabras, frases, verbos, y entonces vamos a dar a escuchar la lectura, y después, en vez de volver a leer el texto, vamos a ver un video. Entonces, primero vamos a leer el texto del Evangelio de San Lucas, de la Anunciación. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y lo que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Después de esta lectura, de este video, vamos a dar paso al segundo punto, que es la meditación. Aquí vamos a despertar nuestros 5 sentidos, ¿no? Hemos visto y vamos a escuchar muy atentos las palabras del ángel, las palabras de la Virgen, y vamos a seguir meditando y saboreando para poder después contemplarlo. No temas. Era la hora del mediodía, en el 6º mes, en una pequeña aldea en Nazaret. Era una mujer llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. María estaba en silencio, con todos sus sentidos abiertos a la percepción. Ella pudo ver y escuchar y reconocer la presencia del ángel Gabriel, que le traía un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo sucedió esto, presencia del ángel? Lucas nos dice que el ángel Gabriel entró en su casa
Pero ¿a qué se refiere cuando dice entró en su casa? ¿Lo vio en carne y hueso? ¿Habrá oído una voz? ¿Habrá sido un sueño? No sabemos cómo fue, pero sí sabemos que María reconoció con sus sentidos externos y espirituales la presencia de un mensaje de parte de Dios. Nos vamos a quedar un momento, unos segundos, sintiendo estas palabras en acogida, en silencio. Un saludo irrumpió en su silencio. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María había consagrado su vida a Dios. Dios era el motivo de su alegría. Su presencia era cercana, familiar, cotidiana. El corazón de María, sin pecado original, era un corazón muy puro, muy unificado, muy integrado. No era un corazón disperso o distraído. Era un corazón capaz de silencio, todo atento a Dios. Por eso pudo escuchar la palabra de Dios que la saludaba con alegría y acoger en su casa al mensajero de Dios. El nombre del ángel era Gabriel. Gabriel significa fortaleza. Dios elige a Gabriel para este saludo, para que le lleve a María la fortaleza. María está muy presente en sí misma, en el aquí y ahora de su vida, muy conectada con su propia identidad. Pero frente al saludo del ángel se queda turbada, se queda desconcertada, porque el ángel no solo le revela la verdad de ella misma, llena eres de gracia, el Señor está contigo, sino que también le revela algo que permanecía aún oculto para ella, su identidad como Madre de Dios. El ángel es un mensajero del Señor, es el que nos trae una noticia, algo que el Señor nos quiere revelar. A veces son buenas noticias, pero a veces son noticias que nos turban o desconciertan. Me gusta llamarlos ángeles de luz, porque nos revelan lo que está oculto para nosotros, nuestras sombras. ¿Cuántos ángeles nos han acompañado a lo largo de nuestra vida?
María se turba. Y María se queda turbada, como tantas veces nos pasa a nosotros cuando entramos en contacto con la presencia de Dios. La luz de Dios nos turba. Es desproporcionada para nuestro pobre corazón, porque el pecado nos distorsiona la mirada, pone un velo en la forma en la que nos miramos a nosotros mismas, a nosotros mismos, a nosotras mismas y a los demás y también a Dios. Por eso, cuando ponemos en Dios nuestra mirada, y esto es muy difícil de soportar, es muy doloroso, es la inmensidad de amor de Dios, es la cercanía de Dios que nos produce espanto, temor, temblor, como dicen los profetas. Nadie puede mirar a Dios y no caer muerto. Por eso lo vemos desde la fe, desde la esperanza. Y ya eso, a veces, es demasiado. María se turba, pero Gabriel, que es el ángel de la fortaleza, le dice: no temas, María, Dios te ha favorecido. Y la fortaleza de Dios la hace capaz de mantener ese diálogo con el ángel. Concebirás y darás luz a un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María escuchó, acogió la palabra que se hacía presente en su vida, le revelaba su identidad y le encomendaba una misión. María quedó desconcertada. Escuchó, pero no comprendió. Acogió cada una de las palabras del ángel. Ella pertenecía al resto de Israel que esperaba la llegada del Mesías anunciado por los profetas. Ella sabía lo que significaba un hijo de David de la casa de Jacob, con un reino sin fin. Pero no era fácil de comprender. ¿Por qué a ella? María ya tenía un proyecto de vida. Ella estaba comprometida para casarse con José. Y el ángel le anunciaba que iba a ser mamá. Era un anuncio que iba en contra de su proyecto de vida, y hasta de sentido común, que parecía un absurdo. Atentaba contra toda lógica. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo será posible si yo no conozco varón?
el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María en silencio escuchaba y acogía la palabra. Comprendía que el mensaje venía de Dios. Al mismo tiempo que no entendía, creía. Ella sabía lo que significaba que el Espíritu de Dios descendiera, que el poder del Altísimo la cubriera con su sombra. Ella conocía la historia de Moisés y recordaba la historia del pueblo de Israel en el desierto, y ahora estaba escuchando que ella sería cubierta con el poder del Altísimo para engendrar al Hijo de Dios. Podía escuchar, podía acoger las palabras, pero era un mensaje difícil de entender, ya que lo que le anunciaba el ángel era imposible en el orden humano. Pero Dios le anunciaba un orden nuevo, y María creyó a Dios, y creyéndole, arriesgaba su vida entera. Podían matarla, podían marginarla por quedar fuera de la ley al concebir sin estar casada. No era un anuncio ordenado, lógico, justo, coherente, comprensible. Era un gran desarreglo desde lo civil, desde lo religioso, desde lo familiar, desde lo íntimo. Pero venía de parte de Dios. ¿Cómo Dios iba a querer algo que no sea bueno? Que arriesgue mi vida, que rompa mi proyecto. Fue un anuncio dramático, un verdadero drama en la historia de la salvación. María creyó porque para Dios no hay nada imposible. Y María creyó. ¡Qué fuerza! ¿Qué unión tan profunda tendría que tener ya con Dios para poder comprender sin entender cómo? Para acoger este anuncio que venía de parte de Dios, aunque parecía un sinsentido. Y María creyó, porque para Dios no hay nada imposible, porque Dios resuelve el absurdo y los opuestos, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y María creyó. Y entonces María respondió. Desde toda la eternidad se estaba gestando esta respuesta. Era la respuesta esperada, anunciada como un protoevangelio en el relato del primer pecado. Una mujer te aplastará la cabeza. Toda la historia de la salvación latía en esa respuesta. Así como en la respuesta desobediente de Eva se jugó la historia de toda la humanidad, en esta respuesta de María se condensaba la historia nueva de la plenitud de los tiempos.
María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. María dice: yo soy. María sabe quién es. Tiene clarísima su identidad. María dice: yo soy. Y se pone toda ella en Dios. Se entrega a Dios para que se cumpla en ella todo lo que Dios quiera. María dijo: yo soy la servidora del Señor, que sea en mí, que se cumpla, que se haga. Pasamos al tercer punto de la oración, donde entramos en un diálogo con el Señor y nos preguntamos, hemos visto toda esta escena, estas miradas, estas respuestas, todas estas palabras, pero nos toca ahora a nosotros, en el aquí y en el ahora, preguntarnos, porque la palabra de Dios es como de doble filo, ¿no? Que tiene que entrar y encarnar y hacerse vida, ¿no? María quedó desconcertada. ¿Qué cosas, situaciones de mi vida de hoy me tienen desconcertado o desconcertada? Puedo reconocer que el amor que Dios me tiene también me desconcierta. Me doy el tiempo necesario para preguntarme acerca del amor que Dios me tiene. Estoy dispuesta a dejarme amar. No temas, María, porque Dios te ha favorecido. ¿En qué situaciones de mi vida necesito también escuchar al Señor que me dice: no temas, no te turbes, porque Dios te ha favorecido? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cuáles son mis dudas de hoy? Mis resistencias, mis miedos, mis peros a la voluntad de Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Repetir con fuerza en mi interior: nada hay imposible para Dios. Repito con fuerza y lo vuelvo a escuchar en mi vida, en mi experiencia. Miro cuáles son mis imposibles. Estoy dispuesto a creer y a confiar en que nada hay imposible para Dios. Yo soy la servidora del Señor. ¿Cómo defino mi propia identidad? ¿Puedo decir que soy servidor, servidora del Señor? El sea mayúscula, silencio, escucha y acogida, como lo hemos definido en toda la presentación, es un cumplimiento. Yo soy la servidora, yo estoy y el Señor está conmigo. Yo amo, que se cumpla en mí lo que has dicho. El ángel entró en su casa. En ese momento de mi vida, ¿cuáles son mis ángeles de luz? Aquellas personas que me traen buenas noticias o que me revelan mis sombras. Alégrate, María, el Señor está contigo. ¿Y cuáles son los motivos que encuentro en mi vida para alegrarme? Para reconocer que el verdadero motivo, puedo reconocer que el verdadero motivo de mi alegría está en Dios.
la alegría eterna, la vida eterna. Con estas preguntas y en este silencio de recogimiento, nos centramos en este cuarto paso, que es la contemplación, como le decíamos. Estamos aquí, ahora, saboreando, contemplando, pero nos vamos a quedar en este silencio amoroso, porque estaba a la escucha María, entonces pudo acoger la palabra de Dios que le era revelada y pudo responder: yo soy, yo estoy para amar. Que María de la Anunciación nos ayude a hacer este silencio íntimo en nuestro corazón para acoger la palabra de Dios. Es muy útil cuando hacemos el silencio, cuando hacemos la contemplación, que tengamos un cojincito pequeño, cómodo, que podamos recoger nuestras manos, que podamos, ya hemos entrado en el silencio desde el inicio de la contemplación y nos vamos a quedar para que todo nuestro cuerpo ore y nos quedaremos en el silencio de estar el que nos propone el grupo. Gracias, hermana. Ahora vamos a hacer un momento de meditación. De acuerdo a, bueno, como solemos hacerlo en la comunidad. Así que nos vamos a sentarnos en una postura cómoda. El padre John Main solía hacer la siguiente indicación. Siéntate confortablemente. Siéntate en quietud y erguido, relajado pero alerta. Cierra los ojos suavemente. Silenciosa e interiormente comienza a repetir una única palabra o una frase. Quien no tenga una palabra o una frase puede concentrarse en su respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale, cómo ese aliento de vida está respirando dentro de uno. Sentimos que nuestro cuerpo físico es un templo de ese aliento de vida que respira dentro nuestro. Escuchamos la palabra mientras la repetimos, suave, mentalmente, en forma gentil, pero continuamente. En estos momentos de meditación no pensamos en nada, no imaginamos, ni siquiera algo espiritual. Simplemente, si vienen pensamientos o imágenes, son distracciones en el momento de la meditación. De manera que cada vez que nos damos cuenta, volvemos a nuestra palabra y la repetimos todo el tiempo que dure nuestra meditación. Es un momento de intimidad, de estar en Dios. Vamos a leer la oración inicial. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la silenciosa presencia del Espíritu de tu Hijo. Llévanos a ese silencio misterioso, donde tu amor es revelado a todo aquel que clama, Maranata, Maranata. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús.
Puedes bajarlo más si quieres. Puedes bajarlo más. Como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Ya tienen la palabra ustedes, ya hemos terminado. Hermana, si se quiere despedir de este espacio, unas últimas palabras. Por supuesto, agradecerle su presencia, esta lección divina que nos llega al corazón, la acogida y el silencio, esperar a nuestro Señor que renazca en nuestro interior. Este espacio me lo tomo personalmente porque la aprecio mucho, la respeto mucho, su dulzura me llega al corazón, así que gracias, hermana Rosa María, por ser instrumento. A ustedes, muchas gracias por este encuentro maravilloso, que sigan en este deseo de anunciar al Señor por todos estos medios que se nos presenta al momento, y bueno, con mucho gusto fue con que se vive y que se transmite, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga. Muchas gracias, hermana. Entonces, si alguien podemos, aunque sea algo pequeñito, si alguien quiere decir algo, no sé, quizás muy pequeñito, la verdad que ya estamos en hora, pero bueno, una palabra. Sí, Teresa. Estás sin el micrófono. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. No, por favor. Muchísimas gracias, hermana Rosa María. He tenido mucho gusto de conocerla. Y una meditación hermosa, todo muy lindo. Y digamos como en el video, ¿no? Que María nos ayude a hacer el silencio para aceptar la palabra de Dios. Qué palabras tan hermosas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias, hermana, en nombre de la comunidad por sumarse a este proyecto de estar todos hermanados.